Parece. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradezco su presencia y hoy día tenemos una invitada muy especial, la doctora Estela Ospina Salinas, que realmente es una jurista de nota, y ya ustedes la van a ver, ¿no? Para tratar un tema más que ya ahorita nos va a anunciar la doctora Celeste Matos. ¿Correcto? Muy bien, muchas gracias por haber venido la doctora y vamos a presentarla. Doctora Celeste Matos, por favor, adelante. Buenas tardes, bienvenidos a todos al curso. Hoy, 27 de mayo, tenemos como invitada a la doctora Estela Ospina Salinas para dictarnos el curso cuyo tema es Conducta Procesal, Oralidad y Notificaciones. La hoja de vida de la doctora, ella es abogada laboralista por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con una maestría de Derecho del Trabajo por la misma universidad y con una en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Politécnica de Madrid, España. La doctora Ospina es profesora de pre- y posgrado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además una exfuncionaria pública de instituciones como el ENE Salud y el INS de Censo Paz. Bienvenida, doctora, la escuchamos. Muy buenas tardes con todas y con todos, doctor Gino Giangalli, doctora, gusto saludarles y agradecerles además de mi parte el poder compartir con ustedes esta reflexión sobre los temas que han tenido a bien asignarme. Vamos entonces a proceder a la conversación. Por razones de no tener problemas con que se caiga el servicio, lo que fuere, voy a tener el tema de la cámara, salvo los momentos en que podamos compartir, y vamos a proceder a proyectar la transparencia que tenemos, que hemos preparado para el caso. ¿Me confirman? Sí se ve, doctora. Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Correcto? Sí, doctora, se ve perfecto. Ya, lo voy a colocar como, no sé. Oh, ok, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a empezar con las reflexiones en relación al proyecto del Código Procesal del Trabajo. Como justamente estábamos comentando con el doctor Giangalli, ya se cuenta con un dictamen aprobatorio, favorable, y un texto que ha sustituido un primer proyecto inicial, como suele ocurrir. Y esperemos que tenga un buen desenlace, ¿no? Creo que en ese sentido va a ser fundamental para la justicia laboral en el país. El segundo punto, antes de empezar con las reflexiones, es que en este caso en particular acometimos un poco la tarea que nos encargaron haciendo dos tipos de indagaciones y de investigaciones, por así llamarlo, ¿no? Una primera, que ha sido un tema más bibliográfico, de revisar textos sobre algunos aspectos en particular, sobre conducta procesal, sobre oralidad, sobre notificaciones inclusive, sobre los tres temas. Y quería comentarles tres temas que me llamaron en particular la atención, uno de cada uno de los temas, ¿no? El primero, sobre el tema de conducta procesal, me llamó mucho la atención las reglas de conducta procesales que aparecen en el caso argentino, ¿no?
los detalles que en alguno de los casos aparecían, y además en la forma en que estaban redactadas. En segundo tema, en el aspecto de oralidad, encontré una tesis, un poco ya hace más o menos, lo comentaba ahora, hace más o menos unos 20 años, de una de las doctoras, que luego les comento por qué recurrí a ella, la doctora Sánchez, Andrea Sánchez, y revisando un poco la tesis sobre oralidad, porque es una tesis sobre oralidad y una data, ella encontró una serie de referencias y data de hace 20 y tantos años. Y uno de los juristas a quien cita es justamente el profesor Giangalli, lo cual me hizo buscar el artículo del doctor Giangalli de hace más o menos 35 años, que el doctor ya escribía sobre oralidad. Así que, maestro, segundo punto que me pareció especialmente interesante. Y el tercero, estos días que he estado haciendo unas entrevistas, que es el otro elemento que, como les decía, son dos elementos, ¿no? La búsqueda de bibliografía y de reflexiones, por un lado, y por otro lado, otra metodología que también les voy a compartir. Y como parte de esa metodología, que son entrevistas, una de las abogadas que entrevisté me decía: lo que pasa es que en relación a las notificaciones no tenemos información de las regiones, sobre todo de las regiones de zonas aisladas, ¿no? Sobre si funcionaría o no las cédulas. Y efectivamente le dije: tiene usted razón, y esto hace más o menos unos 4 o 5 días atrás. Y encontré una tesis de Puno, hecha el año pasado por una joven estudiante universitaria, justamente sobre el tema de notificaciones y el uso, y cómo ella valoraba, ¿no? Desde Puno, el tema del uso de la implementación del SINOE frente a las cédulas. Así que son tres cosas que, entre otras muchas, obviamente, que me llamaron la atención en esta búsqueda bibliográfica que hemos tenido. Y la segunda parte de cómo encaramos el tema fue hacer entrevistas. Entonces, hemos hecho entrevistas, 10 abogados y abogadas. Hay 3 abogadas que han decidido dar su nombre, o su apellido, mejor dicho, y son las que ustedes van a ver a lo largo del trabajo, un poco los humillados. Hay otras y otros que no lo han considerado, y en ese sentido mantengo el anonimato y la reserva que corresponde, ¿ok? Entonces, Doctora Fina, sí, dígame. doctora, disculpe que le interrumpa. Tus PPTs como tal no parecen que se están pasando. No los he pasado todavía. Estoy comentando. Todavía no. Sí, todavía no, porque lo estoy comentando cuál fue la metodología. Porque ¿Ok? ha Entonces, surgido un error con otros ponentes, así que allá. por eso le comento. Nos avisa cuando lo va pasando para nosotros contrastar qué está pasando. Perfecto, muchísimas gracias. Nos comenta nomás cuando. Perfecto. Ya, le aviso. Entonces, claro, lo que pasa es que, claro, esta parte más metodológica me parecía un poco enredadillo hacer un texto, entonces preferí contárselos. Y como les digo, metodológicamente, entonces, tenemos una primera parte que es esta búsqueda de información con esos hallazgos que me pareció interesantes. Hay muchos más, obviamente, pero esos me llamaron más la atención. Y la segunda parte, que es estas entrevistas que han sido semiestructuradas, dirigidas a abogados y abogadas, de las cuales 3 abogadas decidieron poner que sí, que me autorizaron a colocar un poco sus elementos positivos o de crítica que consideraban. Otros no, y en ese sentido guardo la reserva del caso. ¿Ok? Dicho lo cual, empezamos. A ver, ¿se puede ver? Se mantiene todavía como si no se hubiera Movido. proyectado en su totalidad. Ya. Ajá. Se ha Ok. quedado ahí. Ahora. Creo que en lugar. A ver. Así sí. Ajá, perfecto. Ahí sí se puede ver.
Ajá, ahí sí se puede mover, se puede ver que se está moviendo. Ah, Ajá. ok. Entonces lo vamos a tener que dejar así nomás, Sí, doctora, ¿ok? preferible. Porque si no vamos a tener que estar entrando y saliendo, porque no, parece que Exacto. no funciona de otra manera. Ok, muy bien. Entonces, Ujú. mire, Listo. perfecto. Hay un autor, Arese, que ustedes obviamente lo conocen, y en ese sentido era recuperar el concepto que aparece también en, digamos, la ratio legis, ¿no es cierto?, de este proyecto de Código Procesal, y es la tutela judicial laboral efectiva, ¿no? Como una garantía fundamental que está directamente integrada con el Jus Cogens internacional, en donde efectivamente el núcleo tiene que ver con una búsqueda de la justicia, ¿no?, frente a situaciones de dilación que pudieran presentarse, situaciones de denegación de la misma, o situaciones en donde efectivamente estamos ante una desigualdad entre las partes, ¿no? Lo cual implica una naturaleza de la judicatura imparcial, ¿no?, con plazos razonables, con publicidad, con incorporación de pruebas, con ejecución de sentencias, y donde esta demora es una demora excesiva, ¿no es cierto?, una demora que a veces es dolorosa, ¿no? Que incluso situaciones en donde fallece el demandante y todavía el tema está pendiente, ¿no? Una demora totalmente excesiva en procesos laborales no solamente es violatorio de los derechos humanos, sino que en algunos supuestos tiende a favorecer al empleador, ¿no?, que suele ser la parte más fuerte de la relación procesal, laboral en general y procesal en particular. En ese sentido, el tema de la conducta procesal, ¿no?, nos ubica en esos deberes, derechos, en esos comportamientos que las partes, particularmente empleadores y trabajadores, y obviamente quienes son sus representantes legales, y los operadores judiciales, deben observar durante todo el desarrollo del juicio. Y entonces tiene que ver desde aspectos meramente procesales, como se podría mencionar, que es el cumplimiento de los plazos, ¿no?, la presentación adecuada de las pruebas, el respeto a la formalidad legal, ¿no?, hasta aspectos más de, llamémoslo así, de ética, ¿no?, de probidad, de buena fe, de lealtad procesal en las actuaciones, ¿no? Entonces hay como dos elementos en el tema de la conducta procesal. Un elemento que se puede traducir fácticamente en los elementos directamente relacionados con lo procesal, pero hay otro elemento que tiene que ver con el contenido sustancial de quien litiga, ¿no? Y esto es buena fe, es probidad, es lealtad, que son aspectos de conducta también. Probablemente se traduzcan en, no sean visibles, ¿no es cierto?, pero resultan también sustanciales. Porque el eje central de esta conducta procesal es garantizar un proceso justo, un proceso respetuoso, un proceso que en ese sentido sea eficiente con los principios del debido proceso. Y en ese sentido, veamos el contenido del artículo 11, ¿no?, las reglas de conducta en las audiencias. En ese sentido, el artículo bajo comentario, ¿no?, nos ubica en dos tipos de situaciones. Una situación tiene que ver con el respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona que está presente en la audiencia. Entonces tenemos ahí un marco vinculado a la regla de conducta. Y el otro tiene que ver con la colaboración en la labor de impartir justicia. Entonces son como dos elementos constitutivos de estas reglas de conducta. En el primer supuesto, del respeto al órgano jurisdiccional y a toda la dinámica,
está la prohibición, y este es un elemento de diferenciación. En el primer supuesto hay prohibiciones, en el segundo supuesto, sanciones. Por el lado de las prohibiciones, está en el tema del agravio, está en el tema de la interrupción mientras se hace el uso de la palabra, el uso de teléfonos celulares o análogos sin autorización de la presidencia de la judicatura, el abandono injustificado de una sala de audiencias o cualquier expresión, sea de aprobación, sea de censura, ¿no? Sea de... Hay gestos, por ejemplo, incluso de discriminación que pudieran presentarse. Ese tipo de situaciones que suponen una falta de respeto a la judicatura, al órgano jurisdiccional, pues están prohibidos, ¿no? Hay una expresa prohibición en el texto del artículo 11. Pero además, en el caso de los elementos que violentan las conductas que deberían llevarse adelante en las audiencias, vinculadas a la colaboración en la labor de impartición de justicia, estamos ante supuestos que ameritan sanciones. Esos supuestos pueden ser hechos falsos, medios probatorios inexistentes, obstrucción de actuaciones de las pruebas, dilaciones que provocan injustificadamente suspensiones de audiencias, ¿no? Una tras otra, ¿no? O desobedecer las órdenes impuestas por el juez. Entonces, estamos ante dos tipos de reglas de conducta, unas vinculadas al respeto del órgano jurisdiccional, otra vinculada al tema de la labor de impartición de justicia, conforme. En el primer supuesto hay una prohibición expresa, en el segundo supuesto estamos ante sanciones pasibles de poder ser planteadas, obviamente, por la judicatura. En ese sentido, a continuación voy a ir señalando cómo la conducta procesal se va vinculando con ciertos contenidos esenciales de la dinámica procesal. Uno primero es la eficiencia del propio proceso, ¿no? Es decir, cómo esta conducta contribuye a la eficiencia del proceso. Entonces, un elemento básico ocurre cuando las partes actúan de manera diligente, presentan las pruebas en plazo, dentro del término, evitan tácticas o articulaciones dilatorias, improvisan determinado tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de actuación diligente, de demandante y demandado, ¿no? Contribuye a la resolución del conflicto, lo que en realidad es sustancial para la restitución de derechos urgentes, como puede ser un pago, un salario impago, un reintegro por despido, ¿no? En ese sentido, hay una relación entre una conducta procesal adecuada y una eficiencia del proceso laboral. Hay en ese sentido, una sinergia positiva. El otro elemento que tiene relación con esta conducta procesal es la seguridad jurídica, porque efectivamente el respeto a las normas procesales, las formalidades en las notificaciones, las citaciones, lo que hacen es asegurar que las decisiones judiciales vayan teniendo un procedimiento previsible, legítimo, reduce recursos impugnatorios, contribuye a que las partes vayan avanzando, ¿no? De una manera adecuada y vayan obteniendo también confianza y seguridad en el debido proceso que se va siguiendo en el ámbito laboral. Ese es el otro elemento que consideramos importante y pertinente en lo que estamos comentando. Hay otro componente que también se vincula a la situación actual y tiene que ver con el equilibrio entre las partes. Se reconoce, y creo que en ese sentido también en los capítulos de fundamentación del proyecto se menciona la simetría, ¿no? Esta simetría que es una simetría
consustancial en la gran, yo diría casi en un 99% de los casos, no hay una totalidad, porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero esta simetría es un elemento que efectivamente se vincula con el debido proceso y se vincula también con la conducta procesal en el sentido de cómo mantener el equilibrio entre las partes, ¿no? Reconociendo la asimetría, reconociendo que hay poderes económicos, sociales, culturales, políticos distintos entre empleadores, trabajadores, empresarios y trabajadores, trabajadoras. ¿Cómo obtener ese equilibrio desde el tema de la conducta? O sea, cómo la conducta procesal contribuye al equilibrio entre las partes. Y esto tiene que ver justamente con ese segundo componente que veíamos al inicio, y tiene que ver con el tema de la ética, ¿no? De la buena fe procesal. Evitar ocultar pruebas, falsear testimonios, prohibir, ¿no es cierto?, el abuso del derecho, no saturar con excepciones infundadas, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una línea, ¿no?, en donde pueden nivelar las asimetrías entre trabajadores y empleadores, presentándose de un lado o del otro. Pero la buena fe procesal puede, en ese sentido, contribuir a ese equilibrio entre las partes, como un elemento a ser también valorado, considerado. El tema también de la conducta procesal incide en la calidad de la decisión judicial. Porque si las partes, ¿no es cierto?, y sus representantes de las partes tienen una adecuada fundamentación de sus pretensiones, tienen una adecuada conducta, como hemos comentado, ¿no?, con esos dos componentes, los componentes procesales propiamente dichos y los componentes vinculados a esa dinámica interna, ¿no?, de gestión de cómo gestiono lo procesal desde un lado ético. Y en ese sentido, si hay esa adecuada calidad en la conducta procesal, incide obviamente en las decisiones. Y lo que, claro, en el caso de la judicatura, como directores del proceso, tienen que ver con el componente de imparcialidad, ¿no?, de reconocer que hay asimetrías y, a su vez, de ponderar esas asimetrías con la finalidad de facilitar una valoración integral de los hechos y del derecho que resulte aplicable a las situaciones que obviamente se presenten. Yo les he venido comentando este tema del pilar ético y funcional porque efectivamente la conducta procesal en los juicios laborales tiene un pilar ético y funcional que he venido como trayendo, ¿verdad?, a colación. Lo he revisado con algunos autores, con algunas autoras, pero yo me quedo un poco con este elemento, ¿no?, que hay la correcta observancia, ¿no es cierto?, de las normas procesales. No solamente depende de los elementos tipo multas, ¿no?, llamadas de atención, desistimiento de pruebas ilegales, no tanto de la coerción, o no solo. En nuestro país yo diría que no solo, ¿no?, depende de la coerción, sino también de una educación legal, de una cultura de respeto al proceso y de una buena fe en el litigio procesal laboral, ¿no? Probablemente ustedes digan, sí, eso suena más teórico, ¿no? Pero en las entrevistas que he tenido, como les repito,
que han sido obviamente más una investigación, ¿no es cierto?, que uno podría dedicarle un poco más, tener una N muestral, ¿no?, hacer una cosa un poco más de calidad, pero digamos que para tener una especie de sondeo digamos, opiniones de distintos actores, una de las cosas que a mí me llamó la atención es la coincidencia que había en el tema de la importancia de la buena fe en el litigio procesal, particularmente en el laboral, ¿no? Y algunos ponían como experiencia, algunos y algunas, abogadas y abogados ponían como experiencia positiva, ¿no?, algunos acuerdos extrajudiciales a los cuales habían podido llegar gracias a que efectivamente en el momento de actuación de pruebas, pues se había podido evidenciar determinado tipo de situaciones gracias a la dinámica de la imparcialidad, y me mencionaron a 2 juezas, ¿no?, en particular, ¿no?, que como que eran muy el término que usaron no era juiciosas, sino el término que usaron fueron muy detallistas, ¿no? Y en ese sentido encontraban, ¿no?, aquellos elementos en las pruebas que podían tener algunos sesgos y que recolocaban, reconducían de una manera adecuada la conducta de los distintos actores en el proceso laboral. Lo comento porque me pareció interesante como resultado un poco de la conversación. Muy bien, entonces, hasta allí es la parte que hemos podido ir revisando vinculada al tema de la conducta procesal. ¿Ok? Ahora vamos a revisar el tema de la oralidad en el proceso laboral, y el doctor Yangali, si está allí, pues dirá, esto ya lo vi hace muchos años, ¿no? Pero bueno, hay que volverlo a traer. Hay que volverlo a traer y hay que estamos en el siglo XXI y han pasado muchos años, probablemente hayan pasado 35 años, doctor Yangali, ¿no?, de sus primeros escritos sobre este tema, casi 40, casi 40, sí. Pero a lo largo de estos 40 años, pues la oralidad ha ido ganando su preeminencia en el proceso laboral, y en ese sentido se constituye no solamente en un principio, sino un eje del sistema, ¿verdad? Es un eje ordenador. Y en tal medida, como eje ordenador, prioriza la comunicación verbal, prioriza esa comunicación directa, esa comunicación pública entre las partes, los testigos, los peritos y la judicatura durante las audiencias. Ese eje, ¿no es cierto?, de prioridad que adquiere la oralidad resulta desde este artículo que estamos ahora comentando un elemento clave y fundamental. En ese sentido, en los juicios de carácter laboral, en donde la oralidad está como colocada de manera sustancial, los alegatos, la presentación de las pruebas, la actuación de las mismas, los interrogatorios, las resoluciones, se realizan de manera oral, ¿no? Se realizan de manera concentrada y ante un juez que es el juez decisor. En ese sentido, esta oralidad va readquiriendo características que resultan relevantes para la dinámica procesal en su conjunto, ¿no? Por eso, para algunos autores y autoras, este principio procesal laboral es un principio ordenador, ¿no? Así esa categoría se le asigna. Por tanto, en nuestro artículo 12, ¿no?, del proyecto bajo comentario,
lo que tenemos es una prevalencia, ojo con la palabra de prevalencia de la oralidad en los procesos laborales por audiencia, ¿no? En este texto, ¿no? El tema de la prevalencia se ha colocado en el sentido de que la oralidad va a formar parte de ese sistema, ¿no? En donde el elemento de la escritura, luego vamos a ver, hay un tema vinculado a unas actas, va a tener también allí un elemento, ¿no? Es lo que se llama un elemento en tensión, porque efectivamente la dinámica procesal laboral antes de pandemia, ¿no?, nos colocaba ante una dinámica más bien, aunque estaba presente la oralidad, nos colocaba ante un elemento en donde nos jalaba mucho todavía lo escrito, la dinámica en papel, ¿no? La pandemia ha sido un parteaguas, y ese parteaguas obligó, ¿no?, a establecer mecanismos de oralidad a través, en nuestro caso, ¿no es cierto?, en el caso a nivel mundial, a través de medios informáticos. Y en ese sentido, cuando estuvimos comentando este artículo 12, se notaba un poco la tensión entre esa escrituralidad antes de la pandemia con la oralidad marcada por temas telemáticos, y como que esa tensión, ¿no?, aparece en la redacción de este artículo 12. Y en ese sentido, el artículo 12 sostiene que en aquellos procesos laborales por audiencia, las exposiciones de las partes y sus abogados, y este es un punto especialmente relevante, prevalecen sobre las escritas. Es en ese sentido que aquello que surja en la audiencia oral tendrá un carácter prevalente al momento del mérito, al momento de que se meritúen frente a aquello que estará colocado de manera escrita. En tal medida que es el juez el que dirige esas actuaciones procesales y va reenrumbando, ¿no?, las distintas dinámicas que pudieran presentarse en un determinado caso, ¿no? Y el juez pronuncia sentencia bajo sanción de nulidad. El otro elemento que se coloca es que la audiencia son sustancialmente un debate oral. Debate oral que tiene como característica central que las posiciones que cada parte tenga tienen que verbalizarse. En tal sentido, la labor del juez, la labor indagatoria del juez, la labor de búsqueda, ¿no es cierto?, de esa verdad, ¿no es cierto?, que como sabemos no existe una verdad, ¿no?, que hay algunos teóricos que dicen que hay una verdad procesal, hay una verdad, pero la búsqueda un poco de ese sentido básico, ¿no es cierto?, de realidad, puede y tiene esa competencia para interrogar a las partes, a los abogados, a los terceros en cualquier momento. Entonces, ese debate oral de posiciones está presidida por el juez. No es que es un debate entre las partes, es un debate orientado y presidido por el juez o la jueza. Ese debate oral es fundamental porque de los resultados de ese debate oral se establecerá
¿Qué prevalece? Porque obviamente, si prevalece en un supuesto, ¿hay vínculo laboral o prevalece no hay vínculo laboral? Porque de lo actuado, de lo que se haya interrogado a las partes, a sus abogados, a terceros, resulta un descubrimiento o una mejor percepción de elementos que ya estaban probablemente como indicios y que al momento de la audiencia y gracias a la oralidad, a la inmediación y a las preguntas se pudieron decantar. Las actuaciones en ese sentido realizadas en audiencia, salvo la etapa de conciliación, tienen que ser registradas, o sea, son registradas en audio y video utilizando cualquier medio apto que permita garantizar 3 elementos básicos. Fidelidad, es decir, la relación entre lo que se dice y lo que se graba es A igual A, fidelidad. Conservación, es decir, que no se degrade en un año, sino que pueda tener larga vida, como pueden 10, 20, 30 años. Y reproducción de su contenido, ¿no? Esos 3 elementos resultan sustanciales. La idea es, y este es un paréntesis personal, la información tiene que ser cualificada y contrastada con la etapa probatoria. Ese es mi paréntesis, por si acaso, no forma parte del texto. Las partes tienen, en ese sentido, el derecho a la obtención de las copias en soporte electrónico a su costo, ¿no? Básicamente, entonces, en este artículo estamos ante exposiciones orales de las partes, sus abogados, que prevalecen sobre las escritas, pero hay un debate oral de posiciones presididas por el juez. No son las partes, ¿no es cierto?, que debaten entre ellas. Es el juez el que orienta, dirige el debate y por ende va merituando lo que desde su leal saber entender y lo que ha conocido inicialmente orienta la lógica del proceso. El segundo punto tiene que ver con el elemento denominado acta. ¿Okay? En el punto 12.2 se menciona de manera expresa que la grabación se incorpora al expediente, lo cual es absolutamente normal, pero que adicionalmente el juez deja constancia en acta. Es decir, acá estamos hablando de una pieza escrita, ¿no? Únicamente, y subrayan, únicamente de lo siguiente, y señalan la identificación de todas las personas que participan en la audiencia, los medios probatorios que se hubiesen admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición. O sea, pero dice el texto que estos 5 supuestos son taxativos. Son ellos y no otros. ¿Ok? Sin embargo, hago notación de que se trata de un texto escrito. Esto motivó una conversación con este grupo de abogadas que tuvimos a bien entrevistar, y sobre este particular vamos a encontrar también algunos comentarios, que se las voy a pasar a continuación. Y finalmente, dice el texto de la norma, que si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos, el registro de las exposiciones orales se efectúa haciendo constar en acta las ideas centrales expuestas. En este supuesto también tenemos nuevamente la presencia de lo escrito. Se entiende de mejor manera el título de prevalencia de la oralidad, porque estamos ante un acta y estamos ante la posibilidad de que si no se dispone de recursos de grabación electrónica, se elabore un acta
con las ideas centrales expuestas. ¿Okay? Aspecto que también fue materia de la consulta sobre ese particular. ¿Ok? En ese sentido, el tema de la oralidad y la celeridad procesal. ¿Hay una relación? Sí. ¿En dónde están los elementos de relación entre un elemento y el otro? En el hecho de que la oralidad también lo que hace es concentra las actuaciones en audiencias únicas o, ya, en el peor de los supuestos, pocas sesiones. Segundo elemento, reduce los plazos y por ende agiliza la resolución de los conflictos laborales, sobre todo aquellos que son urgentes, ¿no? Cuando hay salarios impagos, donde la gente está, o sea, el derecho alimentario más básico, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta relación que nos parece relevante entre la oralidad y la celeridad procesal. El otro componente que consideramos especialmente interesante es la inmediación judicial, ¿no? Esta inmediación judicial ahora está como, digamos, tenemos ahí un tema como lo tenemos ahora, ¿verdad? De la pantalla de la computadora, ¿no es cierto? El uso de medios telemáticos, el uso de medios digitales. Pero hablemos de la inmediación judicial pura y dura, ¿no? En donde uno está en directo, ¿no? Y en esos casos, el juez o la jueza lo que hacen es una interacción directa con las partes, con los testigos, con sus representantes, ¿no? Y por tanto, hay una evaluación de la credibilidad, ¿no? Se habla de gestos, se habla de tono de voz, se habla de coherencia en ese momento, entre los dichos, lo puesto en el texto, ¿no? Y cómo en ese momento se actúa. Un dato importante en esta línea, y esto es un dato ya muy, muy probado, es que el 80% de la comunicación es no verbal. Es decir, nuestra comunicación como seres humanos, el 20% es lo verbal y hay un 80% que es no verbal. Por tanto, esa interacción directa del juez, de la jueza, con las partes, con los testigos, con sus representantes, es fundamental. Ese conocimiento a través de esos gestos, de los tonos, ¿no es cierto? Si hay coherencia, etcétera, resulta un elemento clave y por tanto la inmediación con la oralidad resultan necesarios. Transparencia, ¿no? Es más o menos, si se van dando cuenta, más o menos en la misma línea, ¿no? Las audiencias públicas permiten, tanto a las partes como a la sociedad, poder observar el proceso, acercarnos a la dinámica procesal. Esto, sin duda, fortalece la confianza en el sistema judicial. A mayor transparencia, a mayor posibilidad de un conocimiento, hay una mayor confianza por parte de los justiciables en los operadores de la justicia. La participación activa de las partes. Este es otro elemento que aparece también como un elemento importante en la dinámica de la oralidad. Y es el hecho que obligue a las partes, a los litigantes, a los abogados, a sus representantes, a los peritos, ¿no? A tener una preparación más exhaustiva,
a una defensa técnica más dinámica, al uso de elementos orales, ¿no? Para la defensa también. Y en general hay un mayor compromiso con el proceso laboral, ¿no? A veces el texto escrito, eh, como me comentaba uno de los abogados, me decía, bueno, es que a veces ya uno está acostumbrado a plantillas, o sea, como que ya tenían como formatos y ahora con la inteligencia artificial esos formatos pues se han agilizado eh, y se han convertido en herramientas mucho más veloces de lo que eran antes las famosas plantillas, ¿no? Porque ahora con la inteligencia artificial pues hay otro tipo de desarrollos complementarios que ya me imagino que serán materia de alguna conversación posterior. El tema también de la reducción de costos es otro elemento sobre el cual se ha incidido. Hay distintos autores y autoras que han incidido en ese tema de la reducción de costos porque minimiza gastos. Hay incluso artículos que han señalado porcentajes, ¿no?, de reducción de gastos en escritos, en las notificaciones múltiples, en reducir trámites burocráticos. Se dice que esta reducción de costos podría, en ese sentido, contribuir más a favor de los trabajadores o de las trabajadoras por los recursos limitados que ellos poseen, ¿no? Pero en general beneficia a las partes por la reducción en general de los costos, ¿no? Que es otro de los elementos que aparece como otro elemento importante. El otro criterio que también se vincula al tema de la oralidad es el elemento de la concentración de las pruebas, porque efectivamente se pueden presentar o se deben presentar y contradecir en audiencia, lo cual, y ahí es una labor muy particular del juez o de la jueza, es la dirección del proceso laboral. Una correcta dirección del proceso laboral facilita la valoración integral de las pruebas, sean estas testimoniales, documentales, periciales, ¿no? Las pruebas que se pudieran presentar, las que se actúen, la correcta concentración eh, de las pruebas, pero la dirección de la judicatura sobre la presentación de las mismas resulta esencial. Un abogado joven, uno de los jóvenes abogados que me tocó entrevistar, me comentaba que en una de las sesiones que él había tenido oportunidad, él había estado participando en otras sesiones, pero en esa oportunidad en particular tuvo un cambio normalmente era un juez y ahora le tocaba una jueza, y la jueza le llamó la atención porque no obedecía las reglas de presentación de pruebas que ella había estipulado desde el inicio. Y entonces, y mi pregunta fue, ¿y qué le pareció a usted esa llamada de atención de la jueza? Me dijo, al principio, la verdad me sentí un poco incómodo, pero luego entendí por qué lo había hecho y tuve que reconocer que lo había hecho muy bien. Al margen, decía él, que para mí fue una situación muy incómoda. Yo pensé que lo había hecho porque soy relativamente joven, bueno, no tan joven, era un tío ya tenía como 40 años, pero digamos que se sentía joven, y que la jueza le había como llamado la atención, ¿no? Pero al margen de ello, lo que me confirmó ese comentario fue justamente el hecho de la importancia de la judicatura, de la dirección del proceso, particularmente en procesos orales. Este elemento es un elemento que también
se suele conversar y se suele discutir, sobre este particular hay casos, ¿no? Y estamos hablando de un tipo de justicia que no es para especialistas, como suele ocurrir cuando, ¿no?, uno tiene que ir a lo penal o tiene que ir a lo civil, en fin, normalmente en lo laboral los trabajadores no son especialistas, ¿no? Actualmente, ¿no?, y lo que he podido leer del código, también hay una tendencia a un uso del lenguaje claro, ¿no?, simplificando el lenguaje técnico, ¿no?, aclarando los conceptos sin perder el rigor, pero darlo con un lenguaje más claro, que sea accesible, ¿no? Entonces, este uso del lenguaje claro, así le llaman ahora, ¿verdad? Lenguaje claro, el uso del lenguaje claro, permite que tanto los trabajadores como las trabajadoras que no tienen ni tienen por qué tener formación jurídica puedan no solamente comprender, sino ejercer sus derechos, que es el sentido básico de nuestra disciplina. ¿Okay? La doctora Sánchez, justamente una de las que comentó el tema, subrayó que es fundamental contar con abogados laboralistas de oficio, ¿no? Mencionó expresamente el caso chileno. Desde su punto de vista, ¿no?, resulta fundamental para, desde su enfoque, establecer de manera adecuada esta posibilidad de que los abogados, particularmente de los trabajadores, puedan ser abogados de oficio, ¿no? Lo coloco porque es un tema que me pareció especialmente interesante. Contrasté lo que ella me comentó con la experiencia chilena y efectivamente es un tema particularmente valorado, ¿no? Otro componente sobre el cual incide el tema de la oralidad es la simplificación de las formalidades. Se reducen requisitos que pueden resultar extremadamente formalistas o ritualistas y se prioriza el fondo sobre algunos aspectos que pudieran resultar como un tecnicismo procesal. Aunque el uso de los tecnicismos procesales, bien puestos, ¿no es cierto?, adecuadamente soportados en la dinámica procesal, resultan necesarios para la seguridad jurídica. Permite además una mejor evaluación de los testimonios, en la medida en que identifica las contradicciones, las incoherencias, la discrepancia entre lo escrito y lo verbal, ¿no? Y de las referencias que se han dado, este tema de la evaluación de testimonios resulta particularmente clave en casos de acosos laborales o de despidos injustificados, ¿no? Hay ahí temas de evaluación testimonial que en la oralidad adquieren particular relevancia. También la oralidad puede permitir, incentivando la conciliación o la mediación durante las audiencias, soluciones alternativas, ¿no? Ahora vamos a tener un juez que va a proponer, ¿no es cierto?, un elemento, pero las partes podrán solicitar un momento y en ese sentido poder tender a evitar litigios prolongados, ¿no?, que es otro componente que esta tendencia a la alta litigiosidad, ¿no es cierto?, en fin, ameritaría ahí alguna reflexión mayor. Lo dejo porque no hemos podido profundizar mucho sobre ese particular, pero sí, este tema de la litigiosidad prolongada. En el caso de Argentina le llaman la famosa industria del juicio laboral.
en cada uno de los países, es como cómo mejorar este tema, ¿no? Cómo quitar el tema de la industria, ¿no? De los procesos, de la casuística laboral como parte de una industria del juicio, ¿no? Como dicen en Argentina. La economía procesal también se ve en mejor medida en las dinámicas vinculadas a la oralidad, porque evita la duplicidad de actuaciones, evita los recursos dilatorios, se puede resolver en ese sentido y optimiza los recursos judiciales allí donde corresponda, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos críticos que podríamos anotar, ¿no? Los aspectos críticos tienen que ver con los temas de las limitaciones en casos complejos, ¿no? La oralidad en casos complejos, en donde hay, o como se presenta en la actualidad, tenemos grupos empresariales, ¿verdad? Hay dinámicas de cadenas de producción que están absolutamente integradas. Entonces, en casos de alta complejidad, en donde tenemos grupos empresariales, donde tenemos cadenas productivas, donde tenemos procesos que se enganchan, ¿no? Y donde los trabajadores van como rotando de un lado a otro, que requieren y que son complejos, pues ahí el tema de la oralidad pudiera tener ahí una limitación. El otro elemento que también incide sobre esto es la infraestructura insuficiente, ¿no? Los recursos económicos, la inversión en la justicia, ¿no? Hasta los más defensores a ultranza, ¿no es cierto?, del liberalismo económico, señalan que uno de los elementos claves del Estado, del rol estatal, es la administración de justicia. Y por ende, la infraestructura debería ser suficiente, adecuada, digna, moderna. Poco a poco, me dirán ustedes, poco a poco. El tema de la brecha tecnológica en videoconferencias. ¿Funciona? Sí. En aquella investigación que les comento de Puno, siendo una región alejada, los estudios y las muestras que había tomado esta alumna acreditaban que efectivamente hay una brecha tecnológica, pero que a pesar de todo, esa brecha tecnológica, la existencia de las videoconferencias había permitido mantener la administración de justicia en condiciones muy duras. El tema de la vulnerabilidad y la intimidación o la presión que pudieran haber sobre testigos, ¿no? Por temas de carácter laboral me tocó presenciar esto no acá en el país, sino en Chile, en una audiencia en particular, de un empleador sobre una trabajadora, en un caso de acoso. Todo fue muy indirecto, todo fue como muy discreto, entre comillas, pero para quienes tenían y tienen experiencia, resultó muy evidente. Y el juez en ese momento fue muy duro en relación a parar ese tema de situaciones en donde pudieran estarse presentando situaciones de intimidación y depresión. Porque era intimidación sobre la trabajadora, ¿no? Y presión sobre sus colegas. Eran otras trabajadoras que venían a prestar su testimonio. Totalmente, como digo, totalmente como muy discreto, muy, ¿no? Pero el juez fue muy, como digo, o sea, fue muy claro en advertir esos supuestos y en evidenciar situaciones y en separar. Ordenó un par de separaciones ahí para tomar
la declaración de testigos de otra manera. Y fue realmente muy acertada la decisión que adoptó. El otro elemento crítico, y voy a mencionar aquí a la doctora Peirone, Fiorella Peirone, ella comentó el tema de que la cultura jurídica escrita, ¿no?, y de papel es resistente a los cambios, ¿no? Que todavía hay, o sea, si bien estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto?, la tecnología, etcétera, de todas maneras hay una cultura jurídica de papel que mantiene, que se intenta ahí, ¿no?, resistir a los cambios, pero está presente. Repito la importancia de los abogados laboralistas de oficio en sede judicial, con la doctora Sánchez, Andrea Sánchez. Y pasamos al punto final, espero no haberme excedido en el tiempo, no estarme excediendo en el tiempo, y es el tema de las actas, ¿no? Entonces, sobre las actas, ¿no es cierto?, que es el tema que está vinculado al tema de la oralidad. Lo que hemos encontrado son las opiniones a favor y opiniones en contra, ¿no? Opiniones a favor es sobre las actas, que es el argumento básico a favor era: si las actas se limitan a lo que está taxativamente estipulado, pueden facilitar el proceso laboral, ¿no? Lo que está taxativamente mencionado en el proyecto pueden facilitar el proceso laboral. Algunos juzgados ya vienen implementando actas. Esto sostenía la doctora Susan Rivera. En su experiencia, ella había ya contrastado que algunos juzgados vienen implementando actas y que apoyan el conocimiento de las partes sobre los avances del proceso, y que desde su punto de vista, y ella lo ratificó, era un componente importante para las partes. Ahora, en contra, el tema de las actas generaba más bien un punto de vista crítico por el lado de que puede ser dilatorio, ¿no? Y que en la actualidad, en el siglo XXI, hay otros métodos, por ejemplo, ¿no?, y esto es corroborado, un juzgado tiene un QR para que las partes conozcan el avance del proceso. Esta información y esta referencia fue parte un poco de un caso de la doctora Sánchez, la doctora Andrea Sánchez. En ese sentido, hay esos dos elementos sobre las actas, ¿no? Lo dejo planteado porque efectivamente es parte de lo que me tocó encontrar, ¿correcto? Con esto entonces terminamos este artículo 12 y vamos a cerrar con el tema de las notificaciones, ¿correcto? En el tema de las notificaciones, son actos procesales mediante los cuales se comunica formalmente a las partes, sus representantes legales o terceros que puedan estar involucrados, las resoluciones, las citaciones, los requerimientos o cualquier decisión relevante dentro del juicio. El objetivo que tiene una notificación es garantizar el derecho de defensa, asegurando que todas las personas afectadas conozcan las actuaciones judiciales y, por ende, puedan ejercer sus derechos. Apelar, presentar pruebas, alegatos, etcétera, ¿no?, lo que corresponda. Y en materia laboral, tiene además un componente adicional, y es que la notificación es esencial para el equilibrio de la relación entre las partes, que tienen, como ya sabemos perfectamente, recursos que son desiguales, pero permite ese equilibrio de la relación. ¿Qué es lo que nos dice el proyecto del código? Que las notificaciones en los procesos judiciales ya hay una mención, ¿no es cierto?,
a la ley 30229, que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicación en el sistema de remates judiciales. Y por ende, modificó la ley orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo, señalando que en las zonas de pobreza decretadas en los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las 70 unidades de referencia procesal, las resoluciones son notificadas por cédula, salvo que se solicite la notificación electrónica. Las notificaciones por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la sede judicial del destino. Finalmente, las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes en el acto de la audiencia, ¿no? Esto es así. Entonces, el tema planteado fue cédulas nuevamente, ¿ok? Porque, claro, la notificación electrónica tiene sus virtudes, también sus limitaciones, pero tiene muchas virtudes. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hemos encontrado, no? En general, la notificación es el puente entre el sistema judicial y la ciudadanía. El debido proceso se podría desvirtuar. Sobre los métodos de notificación, allí lo que hemos encontrado, estos ya son comentarios, lo que viene a continuación son comentarios dados por abogados y abogadas, pero que no deseaban no mencionar, que no los mencione, que no los cite, ¿ok? Pero los métodos de notificación, un abogado incidió muchísimo en el fortalecimiento del SINOE, ¿no? Del sistema de notificaciones electrónicas, como el mejor sistema que tiene el Poder Judicial peruano, pero que él decía se podría complementar con mensajes de voz a través de WhatsApps o de medios electrónicos para alcanzar a aquellas poblaciones que son móviles, o sea, por ejemplo, trabajadores que rotan, ¿no? O que son especialmente vulnerables. Y finalmente, él también decía que a pesar que se fortalezca el SINOE, si no hay otra alternativa, se podría emplear las cédulas. Solo donde no existan otras opciones, ¿no? Este abogado tiene muchos años de experiencia y desde su punto de vista, el tema de la notificación electrónica, desde su punto de vista, como repito, tiene muchos más logros que debilidades y que debería ser la forma. Y luego, revisando nuevamente la documentación sustentatoria del proyecto, encontré esta información que el 91% de los encuestados estaba a favor de la notificación electrónica, un 7% en contra y un 4 punto y pico, de 2.8 creo, de no sabe, no contesta, ¿no? Es decir, en general hay una gran tendencia hacia la notificación electrónica. Y la cédula se ve con ciertas limitaciones, lo cual no obsta para que también en las entrevistas que hice no se deje de mencionar que en zonas alejadas del país muy probablemente las cédulas sean todavía el mejor mecanismo, pero que se podría necesariamente complementar con algún otro. Ese fue un poco el consenso, ¿no? El otro tema tiene que ver con la presunción de conocimiento, ¿no? Si una parte va de notificaciones de manera reiterada, se podría permitir notificaciones por edictos o por la prensa. Es un poco más caro, pero digamos, sin impedir su derecho de defensa, pero con la finalidad de avanzar, agilizar. El tema de la capacitación obligatoria, ¿no? Hay una labor pedagógica
¿no?, sobre las notificaciones. Y en ese sentido, esta labor pedagógica de la notificación, la idea es que cumpla su fin informativo y no sea solo formal, ¿no? Entonces allí el tema de cómo la notificación no es inteligible, sino se convierte en una herramienta de conocimiento. El tema de la sanción rigurosa, ¿no?, que penalizando a quienes falsifiquen, obstruyan notificaciones, se podría garantizar de mejor manera, ¿no? Hay un tema sobre el cual insistió mucho una abogada laboralista, y es que el tema de que cuando un trabajador, por su posición frágil, no le llega la notificación, es una notificación fallida, ¿no?, en la práctica se le deniega la justicia. Y en ese sentido, siendo, ella lo colocaba así, ¿no?, aparentemente un trámite burocrático, en realidad termina convirtiéndose en un instrumento de equidad, ¿no? Ella no lo mencionó, no quiso que coloque su referencia, yo cumplo con notificarlo, ¿no? Entonces, como verán, sobre las notificaciones hay opiniones discrepantes. A favor de que se implementen las cédulas, se recomienda por el acceso en zonas alejadas de este sistema de notificación, la autora Rivera, y en contra, que como repito, se debería combinar estas cédulas con otros medios que sean flexibles, pero que brinden garantías a la parte débil de la relación. No es recomendable regresar a la célula escrita en forma exclusiva, ¿no? Entiendo que no es tampoco el sentido del proyecto, pero era como una especie de comentario que se ha ido recogiendo. Y para finalizar, porque creo que ya estamos a tiempo, esto es un anónimo, pero quería terminar con ello. La justicia es el horizonte que perseguimos. Corremos hacia ella con las manos de tejedoras. Y en cada pieza, el mundo se hace un poco más nuestro. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber colaborado con el sentido de la invitación. ¿Me escucharon? Muchísimas gracias, doctora Ospina. Excelente su intervención. Bueno, eso responde a sus calidades profesionales y personales. Pero me parece que me han dicho que hay alguna pregunta por ahí. Sí, encantada. Infórmenos, por favor. A ver. Doctora. Nos estamos comunicando por interno, Doctora doctor. Un Celeste. minuto, por favor. A ver, a ver. Sí, aquí lo tengo, doctor. Voy a hacer lectura de la pregunta de uno de los participantes. Doctora, la prohibición del uso de celulares o análogos en audiencia podría considerarse una limitación al derecho de defensa, estando a que actualmente las audiencias son virtuales, o es más bien una cuestión de orden en las audiencias presenciales. Hasta donde entiendo, es un tema de orden en una audiencia presencial. O sea, estamos en una situación de inmediación, tenemos que mantener una postura adecuada frente a la judicatura, y en ese sentido, imagínense, ¿no es cierto?, hablando ante el juez con mi celular en la mano, ¿no? O sea, hay instancias, espacios que lo que exigen, por eso se ha mencionado, para una audiencia oral exige mucha mayor preparación que la preparación de un escrito, teóricamente hablando, porque estamos en un momento en donde ahí se va a definir incluso la prioridad de lo oral sobre el texto. Entonces, tiene que haber
una adecuada preparación de las partes. ¿Y eso qué implica? No tener el celular a la mano. Correcto, doctora. Era la única pregunta, doctor. Ok, Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Espina, de haber colaborado con nosotros y aclararnos estas figuras y ver este derrotero por la lucha de una nueva normatividad. Vamos a ver, si Dios quiere, tendremos una nueva normatividad pronto. Si no, pues esperamos otro mejor momento, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. A nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, le agradezco y se le va a hacer llegar a su correo electrónico el certificado de participación en esta actividad. Un fuerte abrazo, doctora Estela, por favor, y reciba nuestro reconocimiento y agradecimiento. Muchas gracias y buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Sangali. Gracias, doctora. ¿Perdón? Hasta luego, gusto saludarles. Gracias. Gracias. Muy bien, para el día jueves 29 tenemos al doctor Elmer Guamán Estrada con el tema de análisis del proyecto del Código Procesal del Trabajo, y el tema es costas, costos, multas y temeridad procesal. Es un tema bastante debatible, ¿no? Unos a favor, otros en contra, y estoy seguro que el doctor Guamán nos va a poner de acuerdo a todos los que estamos en favor y en contra de este tema. Muchísimas gracias.